La larga historia del papado incluye momentos de profundo liderazgo espiritual, pero por supuesto, también ha atravesado períodos marcados por mala conducta y agitación política. A lo largo de la Edad Media y hasta el Renacimiento, algunos papas se vieron envueltos en comportamientos que, digamos que están bastante lejos de ser virtuosos. Así que hoy vamos a viajar en el tiempo y echar un vistazo a parte de la corrupción eclesiástica medieval, los abusos financieros y los escándalos morales que ayudaron a desencadenar la reforma del siglo XVI. Bienvenidos a Medieval Madness. Esteban VI. El reinado del Papa Esteban fue breve, duró menos de un año a partir de 896. Muchos papas resentían a sus predecesores. Algunos incluso conspiraron contra ellos, pero la hostilidad de Esteban VI hacia un papa llamado Formoso fue mucho más allá de la rivalidad política. En lo que se conoció como el Sínodo del Cadáver, Esteban hizo exhumar el cadáver de Formoso, lo vistió con vestimentas papales y lo sometió a juicio. El espectáculo permitió a Esteban condenar directamente a su predecesor, aunque mucho después de su muerte, y borrar simbólicamente sus actos. Esteban VI provenía de la poderosa dinastía de Spoleto, cuyas fortunas estaban estrechamente ligadas al papado. En 896, el Papa Formoso, que durante mucho tiempo simpatizó con el rival de estos, Arnulfo, fue obligado por los de Spoleto a coronar al joven Lamberto de Spoleto como coemperador y a elevar a su pariente Esteban al episcopado. Formoso pronto cambió de rumbo, abandonó a los de Spoleto y coronó a Arnulfo en su lugar. Murió poco después, seguido por el breve papado de Bonifacio VI, dejando a Esteban VI para heredar tanto el trono papal como el resentimiento latente de su familia. La furia de Esteban contra Formoso estalló en el infame Sínodo del Cadáver. Ordenó que el cadáver de Formoso fuera desenterrado, vestido de nuevo y medio podrido, lo sentó en un trono para enfrentar un juicio eclesiástico. Un diácono aterrorizado presentó la defensa desde detrás del cuerpo, mientras Esteban gritaba acusaciones. Como era de esperarse, el papa muerto, apenas capaz de defenderse, fue declarado culpable. Esteban hizo que desnudaran el cadáver, le quitaran los dedos de la bendición y enterraran el cuerpo en una tumba de indigente. Sin embargo, esto no fue suficiente, así que, aún insatisfecho, pronto hizo que lo desenterraran de nuevo y lo arrojaran al río Tíber. El espectáculo horrorizó a Roma. Estallaron disturbios. Esteban fue depuesto y encarcelado, y más tarde lo encontraron estrangulado en su celda. Su corto reinado se convirtió en uno de los episodios más notorios en la historia papal medieval. Sergio III. Sergio III, papa de 904 a 911, ascendió al poder durante uno de los periodos más violentos y caóticos de la Roma medieval. Las facciones aristocráticas luchaban por el control del papado, tratándolo como un premio político, y Sergio, nacido en una familia romana prominente, estaba profundamente involucrado en estas luchas. En la década de 890, él apoyó a un rival del candidato favorecido por el Papa Formoso, lo que llevó a Formoso a enviarlo fuera de Roma como obispo. Después de la muerte de Formoso en 896, Sergio regresó a la ciudad en medio del caos que siguió al infame Sínodo del Cadáver. Cuando el trono papal quedó vacante en 898, una facción eligió a Sergio, mientras que otra, apoyada por el emperador del Sacro Imperio Romano, eligió a Juan IX. Sergio se vio obligado a huir. Años de conflictos entre facciones produjeron una serie de papas rivales hasta 903, cuando el antipapa Cristóbal depuso al papa León V. Sergio entonces marchó sobre Roma con partidarios armados, tomó la ciudad y capturó tanto a Cristóbal como a León. Mandó estrangularlos y se proclamó Papa Sergio III en 904, siendo el único papa conocido que ordenó la muerte de sus predecesores. Por supuesto, su papado siguió siendo controvertido. Sergio formó una alianza con la poderosa familia Teofilacto y entabló una relación con la hija de Teofilacto, Marosia. Su hijo más tarde se convirtió en el Papa Juan XI, agregando aún más notoriedad al ya turbulento legado de Sergio. Juan X. Juan X, elegido papa en 914, era menos sanguinario que Sergio III, pero igual de notorio por su desprecio al celibato clerical. Incluso continuó el romance de Sergio con Marosia, hija de los poderosos nobles romanos Teofilacto y Teodora, quienes habían dominado la política papal durante décadas. Originario del norte de Italia, Juan ascendió en la iglesia gracias al patrocinio de Teodora, convirtiéndose en arzobispo de Rávena en 905. Su mandato allí estuvo marcado por intrigas políticas y conflictos con rivales.
pero sus poderosos patrocinadores aseguraron su ascenso. Cuando el trono papal quedó vacante en 914, Teodora y Teofilacto lo llamaron a Roma y aseguraron su elección como Papa Juan X. Como Papa, logró un gran éxito. Forjó una coalición de gobernantes italianos y fuerzas bizantinas que derrotaron a los ocupantes musulmanes en el sur de Italia en 915. Después de la muerte de Teodora, Marozia heredó la influencia de su madre y su relación con el Papa. Su alianza colapsó cuando Juan elevó a su hermano Pedro a duque de Spoleto, alterando el delicado equilibrio político de Roma y amenazando el poder de Marozia. Pronto se casó con uno de los principales enemigos de Juan, Guido de Toscana, formando una oposición formidable. En 928, Marozia y Guido lanzaron un asalto sorpresa al palacio de Letrán. Pedro fue asesinado y Juan de Dis fue encarcelado. Al año siguiente, murió en cautiverio, casi con certeza asesinado por órdenes de Marozia. Su caída marcó otro giro violento en la época, conocida como el Saculum Obscurum, cuando las familias nobles romanas dominaban y desestabilizaban el papado. El escándalo rodeaba a Juan XII incluso antes de que naciera. Nacido como Octaviano, fue el fruto de una relación incestuosa entre el poderoso patricio romano Alberico II de Spoleto, quien se autodenominaba Príncipe de Roma, y su propia hermanastra. Kristama, por favor no prohíbas este video en el Reino Unido. Solo somos un canal de historia, ¿de acuerdo? En 954, Alberto obligó a los nobles de Roma a jurar que su hijo sería nombrado papa cuando quedara vacante el cargo. Cuando el papa Agapeto II murió al año siguiente, se cumplió el juramento y el adolescente Octaviano ascendió al trono de San Pedro y adoptó el nombre de Juan XII. Juan XII asumió el papado con solo 18 años y de repente se encontró al mando de una inmensa riqueza y poder político. Los relatos contemporáneos describen a un pontífice más interesado en los placeres que en la liturgia. Se dedicó a la caza, el juego y a un constante desfile de vino y mujeres. Los juegos de dados se convirtieron en uno de sus pasatiempos favoritos y se decía que brindaba por el diablo e invocaba a dioses paganos mientras los dados repiqueteaban sobre la mesa. Los relatos también lo describen como peligrosamente violento. Las crónicas registraron que mutiló y mató a un diácono y que cegó y luego mató a su propio confesor después de una pelea. Juan XII presidió una de las cortes más caóticas moralmente en la historia papal. Los cronistas contemporáneos describen un palacio de Letrán marcado por reuniones desordenadas, mucho consumo de alcohol y un flujo constante de compañeros sexuales de ambos sexos, con el Papa Juan actuando de manera coercitiva hacia quienes se resistían y manteniendo relaciones con miembros de su familia extensa. En particular, él sentía una emoción especial al tener relaciones sexuales en lugares sagrados solo porque podía hacerlo. Después de 9 años turbulentos como papa, Juan XII murió en circunstancias que reflejaban la notoriedad de su vida. Una versión afirma que fue asesinado por un esposo enfurecido que lo descubrió en una situación adúltera. Otra dice que sufrió un derrame cerebral masivo mientras hacía lo que más le gustaba: sexo. Benedicto IX. Benedicto IX se convirtió en papa en 1032 a la edad de aproximadamente 20 años, beneficiario de la influencia de su poderosa familia y del soborno de su padre, quien aseguró su elección. Su conducta rápidamente lo convirtió en uno de los pontífices más notorios de la Edad Media. Incluso en una época de turbulenta política papal, sus contemporáneos lo condenaron como moralmente indigno, acusándolo de corrupción, violencia y un comportamiento escandaloso que sorprendió tanto a los líderes de la Iglesia como al pueblo romano. Sus abusos provocaron un levantamiento que lo expulsó de Roma en menos de un año. La intervención imperial lo restituyó, pero el conflicto entre facciones continuó. En 1044 fue expulsado nuevamente y reemplazado por Silvestre III, pero Benedicto regresó pronto con partidarios armados, obligó a Silvestre a salir y recuperó el papado. Este ciclo se repitió hasta 1045, cuando se cansó de la lucha constante y decidió abandonar el cargo por completo. En un acto sin precedentes, Benedicto IX vendió el papado a un sacerdote que se convirtió en Gregorio VI, con la esperanza de financiar su retiro. La transacción, junto con su conducta indebida anterior, llevó a su excomunión. Los escritores medievales fueron implacables en su juicio, lo que llevó a San Pedro Damián a llamarlo, cito, un demonio del infierno disfrazado de sacerdote. Y el Papa Víctor III describió su vida como, cito, tan vil, tan baja, tan execrable que era difícil de creer. Benedicto IX sigue siendo una de las figuras más infames en la historia papal, recordado por el caos de sus múltiples reinados
y la extraordinaria decisión de vender el cargo papal. Pablo II fue papa durante 7 años. Nacido como Pietro Barbo en una familia veneciana adinerada, llegó al cargo en 1464 después de un ascenso rápido ayudado por su tío, el Papa Eugenio IV. Aseguró su elección prometiendo al Colegio de Cardenales un ambicioso programa de reformas, pero una vez en el cargo, desestimó esos compromisos como no vinculantes e impuso su propia versión mucho más débil. Su estilo autocrático y hostilidad hacia los cardenales de pensamiento independiente le valieron una reputación de represor más que de líder. Al carecer de interés en los principales asuntos intelectuales y políticos de la época, Pablo II se dedicó a la ceremonia, los festivales y el esplendor exterior de la corte papal. Invirtió fuertemente en la pompa y en vestimentas elaboradas, cultivando una imagen más parecida a la de un príncipe secular que a la de un líder espiritual. Desconfiaba de la erudición humanista, restringió la enseñanza de autores clásicos y encarceló a los críticos que se burlaban de sus prioridades o cuestionaban su competencia. El gusto de Pablo II por el lujo y sus manierismos llevaron a sus contemporáneos a verlo como frívolo y poco apto para las exigencias del papado renacentista. Su muerte en 1471 se convirtió en objeto de rumores escandalosos que opacaron sus logros limitados y reforzaron la percepción de un pontificado marcado más por la vanidad y la represión que por la reforma o el liderazgo político. Ahora vamos a salirnos un poco de la era medieval para hablar de un papa que gobernó mucho después. Julio III, nacido como Giovanni Maria Chiococcia del Monte, fue papa de 1550 a 1555. Un diplomático experimentado y sobrino de un cardenal influyente, ascendió constantemente en la Iglesia. Sin embargo, una vez en el cargo, mostró poco interés en el gobierno o la reforma, prefiriendo dedicar su energía a los placeres personales. Gastó generosamente en la renovación de su villa romana, empleando a los principales artistas, incluido Miguel Ángel, pero su vida privada causó una controversia mucho mayor. Julio favorecía abiertamente a los adolescentes, un comportamiento ampliamente señalado por sus contemporáneos, y perjudicial para la reputación de la Iglesia. Su casa se asoció con relaciones inapropiadas y la promoción de jóvenes compañeros a puestos muy por encima de su experiencia o calificaciones. Tampoco sentía vergüenza por su predilección por los jóvenes, ya que el palacio papal estaba lleno de frescos y estatuas de muchachos teniendo relaciones sexuales entre ellos. ¿Por qué no hacemos que sean muchos chicos? Sí, señor. Sí, no los he imaginado como humanos, así que, ¿qué crees que llevarán puesto? Mikey, I don't wear nothing. El episodio más notorio fue el escándalo de Inocencio. Julio acogió a un mendigo de 13 años llamado Inocencio, quien compartía su cama. El Papa estaba obsesionado con él y rápidamente lo ascendió al rango de cardenal, a pesar de la falta de educación o formación clerical del chico. Su relación inusualmente cercana atrajo críticas generalizadas, y el afecto abierto de Julio hacia él se convirtió en una fuente de burla y vergüenza política. Y no era la primera vez que Julio había elevado a un adolescente al cardenalato, lo que reforzaba la percepción de que otorgaba cargos eclesiásticos basándose en su inquietante apego personal en lugar del mérito. Observadores contemporáneos comentaron que él promovía, cito, a nadie a cargos eclesiásticos salvo solo a sus amantes. El reinado de Julio III es recordado por la controversia que rodeaba a su casa, lo que minó la autoridad moral de la Iglesia en un momento en que ya estaba bajo un intenso escrutinio por parte de los reformadores protestantes. León X. Nacido como Giovanni de Medici, León encarnó el papado del Renacimiento. Hijo de Lorenzo el Magnífico, ascendió rápidamente en la Iglesia gracias a la influencia de los Medici, convirtiéndose en cardenal a los 13 años y ganando la elección papal en 1513. Una vez en el cargo, León se dedicó al arte, la cultura y a fastuosos proyectos de construcción. Amplió la biblioteca papal, patrocinó a los principales artistas y aceleró la construcción de la Basílica de San Pedro. Sin embargo, sus gastos agotaron las finanzas de la Iglesia. Para recaudar fondos, amplió la venta de indulgencias mucho más allá de lo que se había hecho antes, convirtiendo lo que había sido una herramienta discreta de recaudación para las élites en un negocio de masas. Los vendedores de indulgencias se dispersaron por toda Europa, siendo el más notorio Johann Tetzel, cuyo burdo discurso de ventas provocó una indignación generalizada. Para el medieval obsesionado con la religión, se creía que pagar por una indulgencia reducía la cantidad de tiempo que se pasaba en el purgatorio por los pecados cometidos en la tierra. En esencia, era pagar dinero para salvar tu alma y una estafa total.
La vida personal de Leo también atrajo críticas. Favorecía abiertamente a jóvenes apuestos de su séquito y promovía sus carreras, un comportamiento que dañó su reputación y alimentó la percepción de corrupción dentro de la Iglesia. La reacción contra la venta de indulgencias y los abusos más amplios de la Iglesia culminó con las 95 tesis de Martín Lutero en 1517. León desestimó la creciente disidencia, subestimando su fuerza, y su incapacidad para abordar la crisis ayudó a encender la Reforma protestante. Muchas gracias por ver este episodio de Medieval Madness. Si disfrutaste este video, por favor considera suscribirte al canal, ya que publicamos nuevos videos sobre todo lo medieval cada viernes. También recientemente comenzamos un Patreon, donde lanzamos episodios extra cada mes, y ya hay algunos bastante únicos ahí. O para aquellos de ustedes que lo prefieran, ofrecemos lo mismo aquí en las membresías de YouTube. Muchas gracias a nuestros maravillosos patrocinadores de nivel superior, cuyos nombres están en pantalla ahora. Sin ellos no podríamos crear estos episodios extra. Como siempre, nos vemos el próximo viernes, y hasta entonces espero que todos tengan una excelente semana. ¡Saludos, amigos!